Bien, nos habíamos quedado entonces en aquellos factores que constituyen a un problema de investigación en un problema cuantitativo. Vimos los elementos que lo habíamos analizado antes, situación problemática, justificación, etcétera, la intencionalidad de afinar teorías y vimos los criterios, ¿sí? Entre los criterios vimos que tiene que todo problema de investigación cuantitativo debe establecer relaciones entre sus variables, debe ser consideradas como variables y no es menor la palabra porque decir variables implica que son medibles, por tanto el problema investigativo tiene que tener como particularidad que lo que se investiga tiene que ser observable y medible de alguna forma, y cuando hablamos de medible quiero que quede claro la idea de medición. Cuando hablamos de medible, quiere decir que se van a establecer relaciones entre esas variables para ver cuál se da más, cuál se da menos, cuál se queda en el medio, ¿sí? Hay una relación, hay una, digamos, un proceso numérico en ese sentido, no numérico, sino estadístico, ¿sí? Eso tiene que quedar claro porque cuando nosotros empezamos a formular el problema de investigación, ya sabemos qué intencionalidad tenemos. Y una de las intencionalidades es precisamente la de la medición. Si saber que, que queremos preponderar qué factores del abandono existen en esa escuela, cuáles se dan más, cuáles se dan menos, si esa es nuestra intención, ya ahí hay una intención cuantitativa de investigación. Si por el contrario nuestra intención es averiguar cuáles son desde cada uno de los sujetos, ahí no hay habilidad de medición. Hay una habilidad de encontrar cuáles son los factores que los sujetos consideran. Pero si nosotros en principio ya queremos medir, y entiéndase esto, que es muy importante para saber cuándo un problema de investigación es cuantitativo, medir, ¿sí? Quiere decir que vamos a establecer relaciones de superioridad, inferioridad, cercanía, lejanía entre las variables, ¿sí? Sí, o sea, tipo si esta condición aumenta el abandono escolar, con esta condición disminuye, con esta condición se da más. Eso es variable y medición, es decir, entre más vulnerable es la condición económica, mayor probabilidad de abandono escolar. Cuanto más favorable es la condición económica, más favorable es el abandono escolar. Bueno, ahí hay una relación causal, una depende de la otra, ¿vieron? Ahí está la causalidad de la que hablábamos. Hay una relación de medición entre esas variables y una relación de observabilidad, de que eso se da de esa manera, ¿sí? Además, entonces, de certeza. Eso es propio de un enfoque cuantitativo y eso nosotros, en la medida en que redactamos, lo vemos. Si sabemos que se da así como estamos haciendo ahora. Si redactamos algo sin saber, no nos damos cuenta. Pero cuando empezamos a redactar, si esas son nuestras intenciones, ya sabemos que estamos aludiendo a un proceso cuantitativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tecnicismos radican en esa construcción del problema que lo hacen cuantitativo? Como decíamos, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos variables. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le acabo de decir. ¿Sí? Que un problema como el abandono escolar depende del aumento o la disminución de determinada otra variable. ¿Sí? Es decir, si el abandono escolar es mayor cuando hay mayor condición, cuando es más desfavorable la condición económica, un abandono escolar es mayor cuando el ingreso es más bajo, un abandono escolar es mejor cuando el ingreso es más alto. Bueno, ese tipo de relaciones entre dos o más variables ya hacen al problema cuantitativo. El problema debe ser formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de, cómo se relaciona con, ¿sí? Tiene que quedar bien específica la relación que se está estableciendo, ¿sí? ¿Qué relación existe en el caso de lo que nosotros, cuáles son los factores, ¿ven? ¿Cuáles son los factores que producen abandono escolar? Ya en la formulación de la pregunta hay una idea de certeza. Los factores que yo voy a encontrar producen el abandono escolar. Otra cosa es decir, cuáles son los significados atribuidos al abandono escolar. Ya eso depende de cada cual. Ahí ya no es cuántico. Es cuántico cuando digo cuáles son los factores que conducen al abandono escolar. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad debe observarse en la realidad única y objetiva. ¿Sí? Los objetivos deben expresar con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de alcanzarse. Son las guías de estudio y que hay que tener presente durante todo su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos tienen que ser lo más específico posible en cuanto a la medición. No podemos medir, por decirle un concepto, las representaciones sociales de la vida. Eso no es medible. ¿De qué forma podemos medir eso? Ah, bueno, pero sí es medible, por ejemplo, condición económica y abandono escolar me sale, disculpen que utilice el mismo ejemplo, pero donde hablo es que la especificidad con la que busca un enfoque cuantitativo busca que sea específica y clara precisamente porque entre más específica
¿sí? Más tiende a ser medida. Y es lo que se llama en las investigaciones específicas consecuencias observables, ¿sí? Es decir, si somos abstractos en nuestro concepto, estamos hablando de que múltiples son las formas de entenderse. Ahora, si somos concretos y precisos, hay una unicidad y por tanto es medible. Eso es lo que llamamos consecuencias observables en la medición, en la investigación social. Es decir, si nuestro concepto es desigualdades estructurales, ¿sí? Y con desigualdades decimos acceso a la educación o acceso a la calidad del servicio del hospital. Cuando hablamos de esa especificidad, se puede medir, ¿sí? Otra cosa es decir, capital cultural, ¿no? O sea, la abstracción en relación a la concreción. Un enfoque cuantitativo tiene que ser lo más concreto y específico posible, porque en la medida en que sea más concreto y específico, más posibilidades tiene de ser unitario y medible, ¿sí? Ahora, dentro de los elementos vimos situación problemática, justificación, relevancia y factibilidad, pero no vimos pregunta general de investigación. Esta tiene que responderse con evidencia empírica, por tanto, ¿hay objetividad? No hay objetividad. No hay subjetividad, perdón. La subjetividad no tiene experiencia empírica más de que uno cree. Si tú me preguntas a mí qué creo yo sobre la vida, es lo que yo creo. ¿Sí? Es el significado que yo le doy, el sentido que le atribuyo, es la experiencia mía como me marcó. ¿Qué evidencia empírica tiene esa? Ninguna, en ese sentido. Por tanto, tiene la pregunta cuantitativa tiene que prescindir de la subjetividad y el criterio y tener evidencia empírica. Cuando digo evidencia empírica, quiere decir factores medibles, cosas que se puedan contar, que sea codificable, cuantificable, que sean claras, concisas y con consecuencias observables. Lo que hablamos de que los conceptos sean los menos abstractos posibles, sino lo más precisos y empíricos, reales para medirlo, que el conocimiento y aporte que interroga genere aportes a la confirmación o refutación empírica del supuesto teórico. Como dijimos anteriormente, el problema cuantitativo tiene una gran diferencia respecto al cualitativo, y es que parte de un supuesto, parte de una relación que existe entre de determinados factores y el abandono escolar. Por tanto, los resultados de esa investigación, es decir, el conocimiento y aporte que interroga la pregunta, tiene que o confirmar esa relación o refutarla. ¿Sí? No puede explicarla desde muchos lugares. Tiene que decir si la condición económica efectivamente conduce al abandono escolar o si por el contrario la condición económica no conduce al abandono escolar. Pero no se adentra en el por qué puede darse o no de esa manera, sino que cuando hace un cálculo numérico de qué consecuencias se dan más que otras, refuta o no el supuesto inicial. ¿Sí? Eso es una característica propia de las preguntas de investigación cuantitativa. Por ejemplo, como le decía, cuando hablamos de desigualdades, nosotros traemos un supuesto que quiere decir que las desigualdades se dan por el ingreso salarial, el acceso a la educación, por decirles algo, y el acceso a cines y teatro. Eso tiene una medición tan simple como cuántas veces va al teatro, cuántas veces cuánto paga por ingresar, por estudiar, más allá de que la universidad sea gratuita siendo la pública, sino cuánto gasta en el sostenimiento suyo de esa carrera, ¿sí? Por tanto, tiene una manifestación, eso es comprobable. Ahora, otra cosa es siendo interrogantes como experiencia. Otra cosa es que las desigualdades dependan de la subjetividad de cada quien, que por muy poco acceso a una universidad que tenga alguien o por muy poco ingreso que tenga, esa persona puede percibirse no desigual a nadie, porque no cree que la desigualdad radica ahí. Esa persona a lo mejor tiene un gran capital intelectual, es una persona extremadamente inteligente y se autopercibe igual al resto, por supuesto, porque no sostiene que la desigualdad exista por esos motivos, sino que son cuestiones estructurales. Bueno, ahí hay una diferencia entre lo medible, que es la evidencia empírica, y lo propio de la subjetividad. ¿Sí? Entonces, resumiendo hasta ahora, lo cuantitativo implica una característica explicativa monocausal, es decir, el abandono depende de los 4 o los 5 factores que ya yo supuse en mi introducción y que voy a seguir desarrollando en el marco teórico y que voy a corroborar luego en el trabajo empírico. Hay una característica explicativa, pero de causal, ¿sí? No va a preguntar cuáles son las múltiples cosas, cuántas posibilidades existen, sino que va directamente a una suposición explicativa del fenómeno. Implica relación entre variables, lo cual objetiviza el fenómeno y por tanto el estudio, por eso es objetivo, porque se explica la realidad a través de conceptos, ¿sí? Conceptos que existen independientemente de los individuos, existen las condiciones económicas independientemente de los individuos, existe el abandono escolar independientemente del individuo, por tanto objetiviza, separa una realidad de lo que uno puede pensar.
Los fenómenos son medibles y observables, afín a teorías, y bueno, tienen que ser bien precisas y delimitadas las categorías y las concepciones teóricas de la pregunta. Cuando usted se pregunta por el abandono escolar, tiene que decir exactamente cuáles son las relaciones entre las condiciones económicas y el abandono escolar. Bien preciso, bien medible, bien empírico. Luego desarrollan en el siguiente capítulo, que vamos a ver más adelante, que se llama marco teórico, que es donde hablamos de la teoría, desarrolla qué cosas son las condiciones económicas, cómo las vamos a medir, si las vamos a medir por los ingresos familiares, por los ingresos personales, o lo vamos a medir por las características anteriores de la familia. Luego, uno en el marco teórico dice de qué depende las condiciones económicas para ser medidas, pero ya estableció y precisó una relación entre dos variables, condición económica y abandono escolar. ¿Sí? Entonces, esta relación entre los elementos, los criterios y la afinación de teoría no implica otra cosa que la que ya vimos antes. ¿Sí? Si traemos unos supuestos sobre esa relación y estamos refinando esa teoría que sustenta la relación, después vamos a corroborar que esa relación se dé o no en la realidad con esas consecuencias observables que vimos, es decir, esas especificidades que pueden ser medibles y, y observables, implica, sí, como vimos en las clases anteriores, una centralidad teórica. Hay una centralidad teórica en todo el proceso de investigación, en este caso marcada por el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, que por ser positivista y cuantitativa, la centralidad teórica es de tipo previsora y formulativa, es decir, previene que existe una relación entre esas dos variables, formula esa relación entre esas dos variables y luego la corrobora o no. Por tanto, hay una relación entre el paradigma positivista y el enfoque metodológico cuantitativo de investigación. Por eso, en la construcción de la pregunta de investigación, que la pregunta de investigación deviene del planteamiento del problema, ya radica, como veíamos en la clase pasada, cuál es el paradigma que tenemos que elegir y cuál es el enfoque que tenemos que elegir. Porque en la propia redacción de la pregunta, que implica un planteamiento del problema, como vimos, ya hay una idea de supuestos entre variables, de mediciones y de observabilidad. Por tanto, el paradigma positivista es el que deviene en anclaje epistemológico y el enfoque cuantitativo es el que deviene en anclaje metodológico. Aquí está la centralidad teórica de la que venimos hablando desde el primer día de la primera clase, ¿sí? Entonces, el enfoque cuantitativo, a partir de todo lo que hemos visto, implica qué características generales. Y aquí les traemos las características generales y conclusivas de la clase sobre el enfoque cuantitativo de investigación. El enfoque que mide, el enfoque que entiende que la realidad y la sociedad es autónoma, se autorregula porque tiene normas propias y que en la medida en que nosotros podamos medir las relaciones entre esas normas, podemos entender a la realidad, porque entendemos que todo se mueve por la norma general, que mientras exista una generalidad sobre algo, todo se mueve alrededor de eso. Eso es el paradigma positivista, eso es el enfoque cuantitativo. Por tanto, se entiende que en la medida en que se midan esa relación entre las variables, se mide los procesos sociales, ¿sí? Entonces, cerramos este video y habilitamos el último para hablar sobre entonces la concreción de los componentes fundamentales del enfoque cuantitativo.